¿La vida privada de los políticos debe ser del dominio público? Es cierto que existen aspectos que resultan del interés de sus seguidores, quienes se sienten ávidos por conductas ejemplares en la vida público-privada. ¿La actitud de los políticos es una estrategia de comunicación permanente? ¿El público quiere ver a la persona humana con defectos y virtudes o un modelo de conducta que inspire a la nación? Su vida privada no se limita a imágenes familiares, también se resume a escenas para completar el retrato. Ser amante de la cultura, estar preocupado por el medio ambiente o convertirse en un gran deportista. La vida privada de los políticos acumula todo tipo de rumores, positivos o negativos. Por eso los invito a quedarse con nosotros en el Círculo de Confianza para conocer a nuestro invitado de hoy. Él es un abogado y político mexicano. Nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Fue militante del Partido Acción Nacional, donde tuvo una larga carrera política. Ocupó varios cargos, entre ellos la presidencia del partido, candidato a la gubernatura de Michoacán en 1995, diputado federal en 2 ocasiones. También fue director del Banco Nacional de Obras y Servicios en 2003 y ocupó el cargo de secretario de Energía. Fue coordinador del G5 en Japón y el primer latinoamericano en asumir la presidencia del G20 en 2011. Soy Desiree Navarro y les doy la bienvenida al Círculo de Confianza del expresidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. ¿Qué tal, Desiree? Pues mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te encuentras en estos momentos de tu vida? Pues yo diría que bien, la verdad, ¿eh? Peor me lo esperaba, pero sí estoy contento con lo que hago, con lo que creo. Obviamente, como muchos, preocupado por el país. Atento a mis hijos, que están en una edad interesante, divertida y complicada también. Están 22, 20 y 16. Y pues tratando de hacer, como siempre, las cosas en las que creo. Ganándome la vida también, correteando el bolillo, como se dice, en fin, sí. Cosas así. Estoy bien. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y bueno, también nos gustaría saber quién es Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Pues yo, ¿no? Hasta donde sé, es lo que me han dicho, sí. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Quién dirías que eres? Bueno, primero soy orgulloso de ser mexicano, también soy un orgulloso padre de 3 magníficos hijos y también a mucha honra y privilegiado estar casado con Margarita Zavala. Esos serían mis primeros cuadrantes, ¿no? Soy abogado, como dices, aunque también un apasionado de las materias de la vida pública, es decir, estudié economía, una maestría y otra en administración pública, y yo creo que eso define un poco mi mayor interés y mayor preocupación. Fíjate, cuando era chavo, mi papá hacía muchas cosas, era un escritor, pero sobre todo ayudaba mucho al PAN. Ahí, en realidad, mucho de mi vida se explicó por ese contexto. Y una de las cosas que hacía era preparar, él se preocupaba porque los dirigentes del PAN no sabían responder algunas cosas, ¿no? Entonces él escribió un librito que se llamó Respuestas y citaba literalmente pues, declaraciones de principios, discursos de fundadores, etcétera, sobre todos los temas de aquella época. Y esta búsqueda de respuestas para mí fue un tema clave. Entonces me he dedicado a buscar respuestas a los problemas de México. He estudiado para eso, me preparé para eso. Mi vocación, que le llamo como servidor público, fue también una búsqueda de servidor público, una búsqueda de respuestas a los problemas de la gente. Entonces, soy alguien que busca respuestas, como muchos seres humanos, ¿no? ¿Te sientes orgulloso de ti mismo? ¿Te ves al espejo y dices, qué orgulloso estoy de ti, Felipe? Te diría que lo que aparece en el espejo no es exactamente lo mejor de mí, pero sí me siento, creo que he actuado, como dice la canción, todo a pulmón, ¿no? He vivido con una gran intensidad. Debo decirte que tengo que aprender a estar más satisfecho de las cosas, a dar gracias más frecuentemente, y tengo un aprendizaje muy largo, un camino muy largo por recorrer en esa materia de sentirte satisfecho y contento. Esa parte me falta. Y de niño, ¿cómo fuiste con tus compañeros de escuela?
¿Cómo era Felipe Habría que preguntarle a Calderón de mis niño? compañeros. Te voy a decir, tuve una infancia muy feliz, yo la recuerdo así. Muy apretada porque en la casa pues no había muchos recursos, casi que vivíamos al día. Yo tenía afortunadamente una beca estuve siempre de primaria a prepa con los hermanos maristas Sí. en Morelia y tenía una beca que me permitió ir a una escuela que pues había que pagar. Y la verdad es que en la escuela sí me gustaba estudiar, ¿no? Es decir, que era medio nerd, a lo mejor, pero eso me daba mucha satisfacción y sí me gustaba ser pues, de los mejores de la clase y hacer, pues eso sí me gustaba, ¿no? No es que no es para dar pena, así era. Creo que tuve los mejores amigos, se forman en la escuela, no sé si te pasó a ti. Sí, en la prepa sobre todo. De hecho, cuando es mi cumpleaños, invito a los mismos amigos de la secundaria y la prepa y a los mismos amigos de la libre de Derecho y a los mismos amigos de la maestría, en fin. Y yo considero que también era buen compañero. No recuerdo haber tenido un agravio, o un rencor o una enemistad irreconciliable con nadie, ¿no? ¿Con tus papás en algún momento les sacaste canas verdes en la Probablemente. adolescencia? Bueno, te voy a decir, Rebelde. mi papá, que era un tipazo, ¿no? Una increíble bonomía y un enorme sentido del humor, pero además era un utópico, ¿no? Mi papá era un hombre que creía en las mejores causas y luchaba por ellas y, pues, por ejemplo, en aquellos tiempos nadie quería ser candidato de oposición ante un régimen autoritario, pues él siempre acababa siendo candidato. Yo era niño y no entendía por qué siempre era mi papá el candidato, mi mamá sufría mucho, Sí. pero siempre lo acompañó. Y y pues era un tipo muy entregado. Y mi mamá, en contraste, era una mujer muy devota, mi papá también era un gran creyente, pero una disciplina férrea. Mi mamá era manu militari, como se dice. Y como mi papá trabajaba en México, nosotros vivíamos en Morelia, iba a él y venía frecuentemente, pues la disciplina de la casa era mi mamá, y entonces sí nos traía a raya y tenía un carácter muy aprensivo, también sufría mucho, en fin. Pero vaya, procuraba yo no darle muchos disgustos a mi mamá, porque así me iba mejor. A mi papá, como estaba lejos, no, al contrario, era muy cariñoso cuando nos veíamos, en fin. Pero evidentemente cuando adolescente tuve una adolescencia muy impulsiva, muy fuerte. Nunca les fallé a mis papás, en la escuela mucho menos. Yo creo que estoy muy contento de lo que hice en la escuela, la verdad. Tampoco era un matado, por cierto. Yo sacaba mis cosas, me salían rápido, digamos, aprendía una materia rápido, en fin. Me acuerdo que mi último examen de física en la prepa fue, pues porque nunca se me había ocurrido, fui el último de los compañeros, de hecho nunca tuve una calculadora. Y el último examen lo hice en un blog de taquigrafía, que también aprendí taquigrafía Sí. en aquel tiempo. Y mecanografía. Y mecanografía, por supuesto, me ha ayudado enormemente con la computadora eso. Y pues el maestro me dio chance de hacer de seguir, porque todo el mundo se iba y decía, ¿por qué se van tan rápido? Pues todo el mundo traía calculadora y yo a pie, raíces cuadradas y exponenciales. Y entonces mis papás estaban contentos conmigo de eso, yo creo. Pero sí tuve un carácter, más que el carácter, fíjate. Tienes que distinguir entre el temperamento, Sí. que es lo que está dentro de ti, lo que viene en tu DNA, Sí. y el carácter, que es cómo forjas tu temperamento, ¿no? Entonces, como decía Carlos Castillo, en paz descanse, de mis defectos no soy victimario, sino víctima, ¿no? Entonces, tengo un temperamento muy fuerte, Sí. pero también un carácter que me ha permitido dominarlo, orientarlo, y esa combinación, ese carácter me ha permitido salir adelante y alcanzar metas que pues probablemente sean difíciles de alcanzar, ¿no? Pero sí, le di algunos, seguramente, preocupaciones a mis papás. Creo que los tiempos cambian, creo que ahora los chavos de Sí, hoy, bueno, son nada mucho, comparado nada con lo que hay hoy en comparado. día, por cierto, pero bueno, es otra cosa. ¿Ese carácter te llevó a ser presidente de la República Mexicana? Quizás si no lo hubiese tenido, definitivamente no lo hubiera sido, ¿no? Todo lo que implica fuerza, convicción, congruencia, pasión, todo eso forma parte de mi carácter, yo creo. Y esa combinación con el temperamento también me ha dado problemas, desgraciadamente, y quizá, sobre todo en relaciones personales, pero también me ha dado mucha fuerza. Y las cosas que he asumido en mi vida las he asumido con una enorme pasión, y eso me ha servido para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Y eso ha sido bueno, yo creo. ¿De niño soñaste con ser presidente? Pues yo digo que no, pero un hermano mío tiene mi hermano estaba estudiando en Guadalajara, es médico, estaba internista ya en un hospital,
Entonces un día le escribí una carta, yo le escribía cartas a mis hermanos de vez en cuando, a mi papá, a mi mamá. Ahora sí que era realmente una bonita costumbre hacer cartas y cartas a mano. Y un día a mi hermano le firmé una carta que sacó un día en la campaña que decía President of Mexico, ¿no? Al final. Sí. Y compañeros míos de la secundaria, una compañera mía, le dijo a un periodista que sí, que yo había hablado del tema con la secundaria. Yo francamente no me acordaba. Y el contexto es que hicimos una dinámica de grupo, en un grupo que teníamos en secundaria y prepa, muy comprometido con causas sociales, es decir, un grupo que tenía una inspiración obviamente religiosa, con los maristas, pero estaban muy comprometidos con obras comunitarias, obras de trabajo de caridad. Los sábados nos íbamos a huertos familiares, fosas sépticas, alfabetización, a las comunidades rurales de Michoacán. Y entre semana hacíamos dinámicas de grupo, ¿no? Y hubo una dinámica que era como lo que sería yo un reality show, un Big Brother, donde en pequeños grupos teníamos que discutir por qué razón tenías que simular que estabas en una barca, Sí. tenías que simular que solo había un chaleco salvavidas, que éramos náufragos, y que la barca se estaba hundiendo. Y tenía cada uno que explicar por qué razón tú tenías que tener el chaleco salvavidas. Y cada quien empieza, entendí después que la dinámica lo que hace es hacerte pensar sobre tu vida y para qué estás aquí, ¿no? Exacto. Entonces un compañero decía, pues yo voy a ser ingeniero y voy a construir muchos hospitales y voy a hacer muchas carreteras. Y otro decía, pues yo voy a ser médico, voy a salvar muchas vidas y por eso yo creo que debo. Y entonces cada quien va subiendo la apuesta, ¿no? Sí. Y hasta que mi compañera me recuerda, no, y tú dijiste que tú ibas a trabajar con todo, ibas a ser presidente de México y ibas a hacer los hospitales, mucho más hospitales de lo que va a ser el ingeniero, y ibas a salvar más vidas con el presupuesto de luz que el otro, y y ya te dimos el chaleco. Entonces Pues eso es un poco... Lo decretaron desde ese momento. Pues a lo mejor, no sé, no veo mucho eso, pero esto de ser presidente vino realmente más tarde, ya como algo más serio, ¿no? De hecho, yo ya era presidente del PAN cuando fue la primera vez que me lo imaginé o que se me empezó a formar la idea. Y antes de eso, ¿cuál ha sido el recuerdo con más nostalgia de tu infancia? Ay, qué bueno. No sé, me acuerdo, me veo andando en bicicleta, ¿no? Sí, que hasta la fecha es Me encanta la bici, me encanta. pasión. Pero en aquella época era parte de mi vida, ¿no? Yo iba a la escuela en bicicleta, por supuesto como chavo de Morelia, en fin, de una ciudad, no me gusta decir provincia, pero una ciudad distinta de México pues iba todos los días a comprar el pan, a comprar las tortillas, a comprar el café, al mercado, siempre en mi bici, y disfrutaba mucho con Juan Luis, mi hermano, quien quiero mucho, como a todos mis hermanos. Andar en bicicleta, jugábamos en el bosque Cuauhtémoc, enfrente de ahí la casa de mis papás, policías y ladrones con otros vecinos, y nos perseguíamos en bici, corríamos, esa cosa la recuerdo. Y también con mi hermano, mis hermanos, ahora que lo dices, también nos íbamos de campamento, Sí. caminábamos, entonces era posible caminar sin relativo peligro alrededor de Michoacán, a Pico Azul y a otros bosques bellísimos que había o hay. Acampábamos 3, 4 días con nuestro perro. La primera vez que fuimos solos, mi hermano tenía 11 años, yo tenía 10, y nos fuimos con otros 3 primos y así, ¿no? De aquel entonces, ahora, ¿cómo ha cambiado tu natal Michoacán? Ha cambiado mucho. Bueno, primero tiene algo que está pasando en México que no se analiza suficientemente, creo. Hay una conformación brutal en varias cosas. Por ejemplo, estamos pasando de ser una sociedad rural, lo que era Michoacán, una sociedad totalmente urbana. Más de la mitad del país probablemente ya es urbano. Las ciudades han tenido un crecimiento exponencial, las grandes ciudades, relativamente grandes. Morelia es el caso, con enorme desorden, por cierto, lo cual encarece los servicios públicos, el transporte, dificulta más la vida de la gente. Ha habido también una composición axiológica, las familias han dejado de ser las familias tradicionales, nucleadas, en fin, hay muchas formas de familia, hay familias, muchas madres solteras, jóvenes, solos, en fin. Estamos entrando en una sociedad secular, ¿no? Hay una conformación de valores distinta, lo cual influye e incide en la sociedad. Y bueno, Michoacán ha cambiado brutalmente, ¿no? Pero yo veo a Morelia, el centro histórico de Morelia, pues más bello cada día, ¿no? Sí. Y Michoacán, pues para mí sigue siendo el estado más hermoso del país,
Por supuesto, cada quien dirá del suyo, pero yo lo digo ahora sí que con fundamento, ¿no? Así es. De Pero la muy bien. gastronomía, ¿qué te gusta de Michoacán? Bueno, todo. Aunque no es exactamente acorde con las dietas que uno necesita, pero me encantan las carnitas, Sí. ¿no? Son deliciosas. Y desde luego lo que hay en Morelia y en todo el estado son los uchepos, ¿no? Sí. Las enchiladas placeras, las corundas, en fin, el churipo. Los dulces. Bueno, fíjate que de chavo, mis tíos, yo tengo unos primos que son Torres Calderón, Ajá. y mis tíos Torres fueron, su familia es la que empezó a hacer los ates en Morelia en el siglo XIX. Qué rico. Y me tocó trabajar, yo tenía que trabajar, en mi casa no había lana, yo trabajé pues desde muy chavo, incluso desde los 14 años, en el verano me iba a trabajar a la fábrica de dulces del tío Luis, ¿no? Ujú. Y cortaba los rollitos de ate y las envolturas de plástico, en fin. No, pero digamos, obviamente medio improductivo yo creo, pero sí. Eso te forjó también. Sí, yo he trabajado desde Carácter. chavo. Luego, cuando ya tuve 16 años y estaba en la prepa, también en verano me iba a trabajar en un banco en Morelia. Era a un nivel súper operativo. Era operador de cheques de vueltas, haz de Sí. cuenta, ¿no? Y hacía cargos de abonos y, en fin, me gusta trabajar. Ujú. Cuando vine a estudiar a México en la Libre también trabajé. Estuve en un despacho, en Gurwitz y Riquelme, luego estuve en Multibanco Comermex, en aquel tiempo era propiedad del gobierno. Y sí, la verdad es que yo creo que una parte importante de lo que le pasa a México es que tenemos que recobrar el sentido, que yo creo que lo tenemos la mayoría de los mexicanos, pero otros quizá no, de que la única manera de prosperar es trabajar, ¿eh? Claro. Ahora los incentivos que se mandan es que tú puedes tener dinero, puedes tener ingresos aunque Sin no trabajar. trabajes y que ahora sí que nos mantenga el gobierno y eso puede destruir mucho la Sí, sociedad. en Pero eso es ninguna otra. sociedad se ha visto que funcione. Pero, Felipe, sabemos que tienes una historia hermosa con Margarita y no sé si te gustaría compartirla. Sí, pero ¿cuál de todas? Tengo muchas Cuando con se ella. conocieron. Bueno, te voy a decir, hubo una crisis muy importante en el PAN, cuando mi padre renuncia, por cierto, al PAN, por ahí a principios de los 80s. Yo iba a renunciar también desde entonces, y Carlos Castillo, que acababa de regresar de su doctorado de filosofía y filosofía política en Friburgo, que era muy joven, entonces Carlos, yo tendría entonces unos 20, 21 años, tendríamos 30 y tantos. Y nos agarra ahí como un grupo de chavos diciendo, espérense, si sabemos que el problema del PAN es la falta de valores y la falta de principios, pues hay que ponernos a enseñarlos, ¿no? Y forma el Instituto de Estudios y Capacitación Política del PAN. Y éramos como 10 chavos dando cursos en todas partes. Yo recuerdo haberme ido en autobús a Tijuana a dar un curso, a Piedras Negras. Y un día la tarea había en el pizarrón y hay un curso el domingo para jóvenes, el sábado y domingo para jóvenes del PAN en la Ciudad de México. En el Ajusco había un albergue allá, no sé si existe todavía. Y me lo asignaron, pues ahí voy. Y ahí encontré entre el grupo de jóvenes, estaba Margarita, pues muy chavita, la verdad. Sí. 5 años mayor que ella, tenía como 16 entonces. Hizo un truco perverso porque ella dice que no, pero yo te voy a decir que Le echó el por ojo, alguna cosa le echó el ojo. no, ella estaba con Ignacio, otro gran amigo nuestro, Ignacio Gómez Morín, nieto del fundador del PAN. Yo siempre he sido un Gómez Moriniano apasionado, lo admiro mucho, como los mejores mexicanos que ha habido, el fundador del PAN. Con los valores que les inculcó. Gómez Morín tuvo una hija, Margarita. Estaba Ignacio y le decía primo. Y dijo, ¿tú eres prima de Ignacio? Me dijo, sí. No me digas, ¿a poco eres nieta de Gómez Morín? Sí, me dijo olímpica. Lo cual no era cierto. Pero evidentemente pues me llamó mucho la atención eso. Además ella era la banderada del partido en aquella época. En fin, la chava inteligente, guapa. Es como... Y bueno, empecé a salir con ella. Me acuerdo que la primera vez que salí con ella, yo tenía mi coche en el taller y nos fuimos en camión. Ahí fue allá la a su prueba de casa. amor. No, porque ni andábamos, pero me invitó a salir y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, y nos ven, pues, yo había andado toda mi vida en camiones y ella también. Y pues perfecto, fuimos y me acuerdo que fuimos ahí a un restaurante en Altavista, es el Kings Road, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, En claro. paz descanse. Y yo le había escrito un poema, ¿no? Se lo di. Y obviamente me le lancé, pero pues así como dice el dicho,
como personaje en tobogán, ¿no? Y me batió, pero olímpicamente, ¿no? Hoy sé que está de moda el béisbol, pero sí me sacó del estadio increíblemente, ¿no? Y pues no me peló mucho, ¿no? Pero ya, Hay que insistir en la vida, por lo pues que mira, queremos. insistí un ratito, pero ya dije, bueno, ya no seas masoquista, entonces ya muere. Nos seguimos viendo, en fin, y a los años después, pues ya pues cayó, ¿no? Estuvo padre porque seguíamos participando en el PAN. Le fuimos a ayudar a Cocoa, mi hermana, que es una mujer súper comprometida, es una guerrera admirable, muy valiente. Era candidata a presidenta municipal de Morelia, ¿no? Entonces fuimos allá a una colonia perdida, por las lomas en la loma de Poniente del Quinceo, en Santa María. En fin, una cosa muy, muy dramática, sin agua, sin drenaje, sin calles, ¿no? Estuvimos repartiendo balances todo el día. Me acuerdo que en esos días me mordió un perro ahí en esa colonia. Pero total, que ya nos sentamos afuera de una tienda, la tiendita ahí de la colonia, que nos tomamos un refresco en la tarde. Y había un sol espectacular. La elección era en diciembre, era un sol de octubre, de Morelia, ya sabes, de este tamaño, ¿no? Rojo, anaranjado, en fin. Y ahí entre los niños, ¿no? Sucios en la calle, la gente pobre, la gente muy agradecida con que habíamos estado con ellos. Nos quedamos tomando un refresco ahí y le digo a Margarita, pues mira, ya sabíamos de qué estábamos hablando, ¿no? O no hablando. Le dije, yo lo que te puedo dar es un sol con pueblo. Ay, qué hermoso. Y ya no le dije nada más. Hermoso. Y ya como 2 meses después empezamos a andar. Ay, y ya luego seguimos andando. Y luego terminamos, lo volvimos y ya luego nos casamos. Ya llevan bastantes 26 años casados. 26. Más esa época que fueron, haz de cuenta, 2 años que no me hacía caso, luego como 4 de novios, luego como 1 y medio de que nos cortamos y luego como 2 que volvimos y nos casamos. ¿Ha sido difícil para Margarita tener, pues, esa sombra en su carrera? Sí, la verdad, sí. Pero esto pregúnteselo a ella. Yo me quedo por sentado. Para mí ha sido realmente muy padre. Me siento muy afortunado de estar casado con ella. Y como dice la canción que bailamos 2 canciones cuando nos casamos, de vals, ¿no? Una de Te Quiero, de Mario Benedetti, que aquí musicalizó y tuvo mucho éxito Nacha Guevara, a quien yo apasionadamente iba a ver. Y como dice la canción, pues es mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que 2. Bailamos y nos identificamos mucho los 2 con eso. Felipe, quiero mostrarte algo. Tus mensajes llegan y permean muy fuerte en las redes sociales. Te has convertido en una referencia no solamente para los ciudadanos, sino también para los medios de comunicación. Y quiero presentarte, el 21 de mayo tuiteaste, el problema no es la disciplina fiscal, sino la demagogia, en referencia a quitar el presupuesto a los programas de salud. Ese tuit que estamos viendo en pantalla tuvo nada menos que 5,517 retweets, 16,300 likes y 797 comentarios. ¿Tú tuiteas siempre? ¿Alguien te revisa tus tweets? Pues sí, tuiteo. Y pues quien me revisa los tweets es Margarita, pero ya que están publicados y de repente me regañan, pero pues sí. Pero bueno, la verdad es que sí, así lo pienso. Hay esta idea de que la austeridad le está quitando el dinero a los enfermos y le está quitando el dinero a los científicos y le está quitando el dinero a los deportistas. No es cierto. Lo que le está quitando el dinero a los enfermos y a los científicos y a los deportistas es el dinero que se le están dando para crear una base electoral en favor del partido del gobierno. Voto clientelar. Ese me parece que es el gravísimo problema. Si uno entendiera que de repente se acabó el petróleo, se cayeron los impuestos o triunfaron, por ejemplo, esta senadora de Morena que no quiere que se paguen casetas ni que se paguen impuestos y que dice que ya todo el mundo está de acuerdo. El día que pase eso, pues no habrá dinero, entonces habría que recortar, ¿no? Exacto. Pero no es cierto que sea por austeridad, es porque están dedicando el dinero a la grilla, pues, a la política. Cuando tú tuiteas, ¿te esperas una gran reacción en alguno de los tweets o es
como sorpresivo, como orgánico? La verdad no sé, no les doy mucho seguimiento a las reacciones. Ahorita no sabía, por ejemplo, los datos de este tweet. Y no, ya me han dicho, no digo regañado, pero son muy cariñosos conmigo, que quizá tuiteo, y sobre todo retuiteo mucho, ¿no? Entonces tengo que bajar un poquito a eso, ¿no? Pero, porque sí, ya a la hora que veo mi serie, dije, pues yo tenía un tuit importante y se me perdió en tantos que mandé. Pero pues un aprendizaje que he tenido. Fíjate que yo empecé con el Twitter, o el Twitter, como dicen, el día que secuestraron a Diego Fernández de Ceballos. Ese día, que fue un día muy difícil, había un pelmazo que anda por ahí de vividor en la política, no digo nombres, que dijo que habían matado a Diego y que él lo había visto su cadáver en una plaza de Querétaro. No qué sé responsabilidad. No, sí, es un irresponsable y mentiroso profesional, pero bueno, es otra historia. Entonces yo le decía a Alejandra Soto, que estaba en comunicación social en Presidencia, oye, desmientan eso inmediatamente, un boletín, pero pues vamos a ser más grande el tema de Diego, en fin. Y ella me dijo, no, pues ¿por qué no lo desmiente, presidente, con un mensaje de red? ¿Qué? Pues, ¿cómo? Y 140 caracteres. 140 caracteres. Fíjate que quizá por eso se me hace tan atractivo a mí el Twitter. Te voy a decir por qué. Porque yo aprendí que tienes que meter un mensaje lo más rápido y lo más corto posible siempre. Me atraía mucho los 140 caracteres. Ahora son más, creo, ¿no? Ahora ya son poco pero eso más. Me gusta. Mensajes cortos, las ideas, los conceptos. Recuerdo a mis maestros de español que son buenísimos. Pancho Casanova todavía vive, un marista todavía, muy congruente, pero enunciado, sujeto, predicado, en fin, padre, eso es padre. Eso me gusta. Y bueno, pues ha habido más. El 14 de junio escribiste en la cuenta de Twitter: pobre pintor, pobre comerciante, pobre ciudad y pobre país, en referencia a esta persona que metieron a la cárcel. Este tuit tuvo 5,773 retweets y 11,300 likes. Eso no sabía. Eso fue hace poquito, ¿no? Sí, ese fue hace con poco. El cuate que en el centro, el pobre pintor que le iban a meter al bote, que estaba pintando ahí en la tienda de la comercio. amnistía VIP, ¿dónde queda? O sea, no, qué cosa. Meten a la gente. Sí, bueno, es parte del problema. El otro fue un tuit que escribí, bueno, cuando empezó la crisis se develó la crisis de medicamentos y hospitales y enfermos, que tronó a partir de la renuncia de Germán Martínez al IMSS, pero en fin. Voy a un punto fundamental, deciré. Creo que los países prosperan a partir de que prevalezca un principio básico en la sociedad, que el que cumple la ley y respeto a los demás le va muy bien, y el que rompe la ley y abusa de los demás le va muy mal. Pero en el caso de este pobre pintor que estaba trabajando, para un comerciante que también estaba trabajando, ese comerciante paga impuestos, a diferencia, te aseguro, de todos los ambulantes que están afuera de su comercio. Exactamente. ¿No? Y en cambio al que se pasan a fregar es al pintor y al comerciante. Y todos los demás olímpicamente incumpliendo la ley, abusando del espacio de los demás y tomando casetas y trenes, y eso se va a toda madre. Entonces, este país, México, no va a avanzar mientras los incentivos estén al revés. No sé si has visto, por ejemplo, en Acapulco, ahí de la isla Barravieja, ¿no? Que vamos en diciembre al departamento de un cuñado mío. No sé si ahora, pero antes, la gente se iba todos los días finales de año, en el periodo vacacional, en sentido contrario, ¿no? 4 carriles, 2 de ida, y también tomaban los otros 2 carriles en sentido contrario. Y la autoridad sin hacer nada. Si se premia al que va en sentido contrario y le da chance de pasar antes de que le respeta la ley, lo que se hace es lo que pasa ahí. Exacto. Un caos, un embudo y una locura. México está metido en varios embudos y en varios problemas porque los incentivos están incorrectos. Entonces, lo que hay atrás de esos caracteres, de ese tuit, es eso, el mensaje de que mientras no seamos un país que al que respeta la ley y a los demás le va bien, y al que la viola y ofende a los demás le va mal, no vamos a prosperar. Los tuiteros aplaudieron mucho el 17 de mayo un tuit en el que decía: la mamá y AMLO, usted le quitó el apoyo a nuestra niñez. AMLO decía: no es así. Bueno, pues yo tengo otros datos, contestó la mamá.
ese tweet fue, wow, tuvo 6,309 retweets y 16,700 likes. Pero debo aclarar que eso debía haber puesto comillas, me disculpo, pero es exactamente el diálogo de un video de una mamá que lleva a su niño a una competencia internacional y que le quitaron el apoyo, ¿no? Sí. Es exactamente lo que dialogaron. Efectivamente, el presidente, la señora le reclama a la mamá, ¿usted le quitó el apoyo a nuestros niños? No. Sí, ¿cómo no? Se lo quitaron. No. ¿Cuál ha sido el tuit más difícil? Uno de los más complejos. Ha habido muchos, ¿no? La renuncia al PAN. Fíjate que ahí me arrepentí de no haber hecho un video, porque mucha gente no entendió. Y pregunté a algunas personas si hacía un video, me dijeron, no, ya déjalo así, pon tu renuncia. Debe haber hecho un video definitivamente, pero no, se perdió. Era algo tan importante para mí que debía haberle dado mayor explicación y mayor relevancia. Pero bueno, hubo uno que fue fue bien intencionado, pero sí generó consecuencias no deseadas. Cuando estaba jugando Venezuela contra Colombia, yo quiero muchísimo a Venezuela y quiero mucho a Colombia, a los dos. Pero efectivamente los venezolanos estaban dando con todo muchos faules a los colombianos. Y de repente hay una entrada que le pegan al portero. Entonces yo tuiteé, ciertamente debía haber sido más cuidadoso. Lo tomaron con doble intención, de hecho. Sí, no, pero lo que puse es, oigan, ¿no? ¿Cuántos faules, no? Los venezolanos están jugando, está muy sucio el juego de los venezolanos. Y todavía digo, parece que los entrenó Maduro, ¿no? Ajá, es y bueno, chistorete ahí que de fútbol y de, ¿no? No, la verdad es que sí se complicó mucho porque en Venezuela, todo el mundo queriéndose alzar con el lábaro patrio, ¿no? Se dieron dignas, no te metas con la vino tinto. Fue muy polémico. Y uno muy sonso, me parece, que fue, pues, no voy a decir nombres, pero un líder, o que quiere ser líder en Venezuela, que ha sido candidato presidencial, por quedar bien con su público, dice, no te metas con la vino tinto, etcétera, etcétera. Y entonces Maduro y estos trogloditas que gobiernan Venezuela agarran la manifestación de este cuate para pedir y me declaran ciudadano, persona non grata en Venezuela. Y bueno, ahora sí que, como dice, te quitas el polvo, como dice el Evangelio, te quitas el polvo de las sandalias y ahí se ven. Pero le escribí a este cuate, mira, se requiere ser verdaderamente un tonto para perder uno de los mayores aliados que tienes en la lucha por Venezuela. Y el cuate me pidió una disculpa y borró su tweet, pues ya, too late, ¿no? Ya, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Y ese es uno. Lo otro, en un debate de candidatos presidenciales en 2012, no me acuerdo cuál de los candidatos dijo que bajándole el sueldo a la mitad a los funcionarios se podían sacar como 180,000 millones de pesos. Sí. Entonces yo hice la cuenta en mi tweet, son tantos funcionarios, ¿no?, de nivel superior al de base, de sindicalizados, que tiene una nómina de tanto, bajándole el 50% te da 2,600 millones de pesos, no 150,000. En el debate, me quedé, ¿por qué me metí al debate? Bueno, pues nomás aclarando, bueno, ¿no? Estamos aclarando, ¿no? Porque además ya nos dijiste que es a pie las matemáticas. Sí, exacto. No, sin calculadora. Pero como el debate parlamentario, para aclarar, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Bueno. Es correcto. Y bueno, pues ahora sí me divierto, ¿eh? Sí me divierto. También he pasado momentos muy duros que bueno, pero bueno, ya. Yo creo que en Twitter el que no cae resbala. Pues sí, en casa del jabonero, dice el dicho, Sí, en casa del jabonero, ¿no? Aquí en Twitter también. También, pues sí. Pero ahora vamos a regresar en la historia, aquella fecha histórica del 2006 al 2012, para recordar uno de tus mejores momentos. Vamos a ver en pantalla si están de acuerdo este video. It was a sign that his remarks were not designed for domestic consumption in Mexico, but rather to capture the attention of the American public. He spoke bluntly, as sometimes only a friend can do. He talked about border violence and the need to find a way to curb illegal immigration. What we need today is to fix a broken and inefficient system.
President Calderon criticized a new law in the border state of Arizona that requires police to question anyone they believe may be in the country illegally. I strongly disagree with the recently adopted law in Arizona. It is a law that not only ignores a reality that cannot be erased by decree, but also introduces a terrible idea using racial profiling as a basis for law enforcement. Violence along the border, in part, prompted the new law in Arizona. Mr. Calderon said his government is making an all-out effort to go after criminals and drug gangs responsible for the bloodshed. He said America must do its part by reimposing a ban on the sale of military-style semi-automatic weapons. He said these assault weapons fuel the violence. We have seized 75,000 guns and assault weapons in Mexico in the last 3 years. And more than 80% of those we have been able to trace came from the United States. The Mexican president is the first foreign head of state or government to address Congress this year. On Wednesday, he was honored at the White House with all the trappings of a state visit. Paula Wolfson, VOA News, Capitol Hill. ¿Cómo te sientes ahora que lo ves en retrospectiva? Bueno, primero varios errores de pronunciación ahí, que qué pena. Ahora hemos tenido que dedicarme a dar conferencias, tengo que pulir mucho en inglés y eso, y veo que la regué ahí 2, 3. Pero bueno, fue un momento muy padre, muy importante. Sí. Muy difícil porque o quedaba bien con todos los congresistas americanos, republicanos y demócratas, que quizá hubiera sido lo políticamente más correcto, ¿no? Hablar así, cuestiones simplemente diplomáticas y palabras bonitas, se acabó. Pero yo sabía que llevaba la voz de los mexicanos a Estados Unidos y lo que estábamos sintiendo los mexicanos. Entonces, las opiniones se dividieron en mi equipo y yo tomé la decisión, tengo que decir lo que los mexicanos sentimos. Entonces hablé contra el trato que le dan los migrantes mexicanos, hablé contra el tráfico de armas, hablé contra el consumo de drogas, etc. Dije también cosas que quizá también le gustaron a todos, que quiero un presidente comprometido con el Estado de Derecho, rule of law. Eso, hubo varios momentos de un aplauso unánime que ha sido muy padre, pero otros que la tensión se podía cortar en el ambiente, ¿no? Porque abordé el tema de las armas, por ejemplo. Hay tantos intereses en Estados Unidos alrededor del lobby de las armas que pues, se quedaron sentados varios y no puede, pero ¿Esperabas no una ovación de pie en el Congreso de Estados Unidos? No, la verdad, pensaba en algo más protocolario y la verdad había mucha emoción, cuando, sobre todo en la primera parte. En la segunda, cuando yo entré a los temas más polémicos y controversiales, sí se empezó a tensionar el ambiente. Pero es un poco, deciré que la responsabilidad que tienes. Yo, lo único que puedo hacer por México es decirles a estos señores lo que sentimos. No me puedo quedar callado en una oportunidad que no vamos a volver a tener. Y se han de haber quedado sentidos muchos. No, hasta eso no, sí saben lo que pensamos exactamente, y si no se lo recordé muy bien. Pero fue muy padre. Qué tristeza, por cierto, que ahora México no solo no haga valer su voz, sino que esté prácticamente plegado a lo que diga uno de los tipos más pedestres que han pasado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué le recomendarías si fueras asesor de este gobierno en materia de exterior? Pues mira, lo he hecho varias veces, ¿no? En lugar de ceder al chantaje, de imponernos una agenda migratoria que no es nuestra, debimos, y sigo sosteniendo, debemos defendernos con los instrumentos de la ley y del derecho internacional, aplicándole medidas retaliatorias a los americanos. Mira un ejemplo. ¿Quieres poner 5% de aranceles? Va, como dicen los chavos. A ver cómo nos toca. No voy a decir palabras altisonantes, pero eso es bueno. Vale. Entonces, pero, para empezar, eso va a impactar a la propia economía americana, porque la mayoría de las empresas americanas con inversiones en México, todas diría yo, tienen componentes americanos. Se calcula que el ponernos impuestos de 5% a productos mexicanos provocaría
la pérdida de 400,000 empleos de americanos en Estados Unidos. La pérdida. O sea, de le afectaría a ellos. Sí, no, durísimo. Entonces, ¿sabes qué? El que se ríe se lleva. Y segundo, le pondría aranceles a productos específicos. Por ejemplo, cuando China le está respondiendo así a Estados Unidos y a los gringos no hayan la puerta. China de repente, cuando Estados Unidos pone aranceles, deja de comprar soya americana, por ejemplo. Y el precio de la soya se cae a la mitad. Y los americanos productores de soya de Iowa, por ejemplo, que son, como se dice, rednecks, o sea, agricultores tez blanca, pues, todos quemados del cuello, en fin, por eso se llaman rednecks, muy de Trump y muy republicanos, le dicen, oye, sí, no. O claro, la manzana de Washington. Curiosamente, México vino a suplir las compras chinas. Si en lugar de eso, nosotros también le ponemos impuestos hasta de 20% que tenemos derecho a la soya de Iowa, pues vas a ver de qué cuero salen más correas. Es correcto. Y mano dura. Pues mira, mano firme, yo diría yo, ¿no? Sí. Y otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, ciertamente este gobierno, por demagogia, cometió excesos en materia migratoria y esa, vengan aquí de brazos abiertos, y aquí recibimos a todos, otra vez dio las señales incorrectas, provocó un flujo migratorio excesivo y ahora tienen que devolver toda la sopa, pues no, la regaron, sí. Pero mira, la recomendación... Y además ahora no solamente eso, sino que tenemos que hacer antesala. No hay que aceptar eso, no hay que aceptar eso. Y como dice mi tierra, pues que nos rajen el hocico, pero que nos lo oigan, ¿no? Sí. La verdad, ¿no? Mira, la única recomendación que le puedes dar a un presidente es, señor, por favor, yo sé que es Estados Unidos, yo que soy nacido, pero hay que tener más dignidad. Es correcto, es correcto. Y bueno, pues tenemos más momentos importantes. Vamos a ver una serie de fotos, ¿no? Que, pues, me imagino son muy significativas. Ay, qué padre, sí. Ah, bueno, esa es de la Marcha de la Lealtad, por ejemplo. Ajá. Que la tradición que ya volvió con el presidente Peña y la sigue el presidente Osorio, es ir en un jeep del ejército, ahí pasando revista y replicando la marcha de Madero, bajando el castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional, a los tiempos de la Decena Trágica. Entonces, un día, yo le dije a un cadete del colegio militar, oiga, a ver, venga, presten su caballo, ¿no? Y el que iba ahí al mando de la escolta, dice, que le preste el caballo. Digo, sí, bueno, ya me subí al caballo y todo el Estado Mayor sacó de donde quieras. Y ahí viene, ¿no? Podría ser peligroso. No, bueno, pero pues muy divertido, la verdad. Esas son cosas que puede ser. Y bajé. Bueno, al año siguiente, dijimos, señor presidente, si lo va a hacer, pues déjenos por lo menos. Bueno, está bien, como digan. Entonces, el general secretario Galván recordó, cosa que yo no sabía, que Madero había bajado, pero en un caballo tordillo. Tordillo quiere decir más o menos de ese color, ¿no? Blanquis, que es un tordillo. Sí. Y entonces me trajeron un caballo de tordillo. Pues, bueno, yo no le iba a decir, oiga, pues yo me gustan más los prietitos, ¿no? O alazanes, en fin. Bueno, pues subí al tordillo y ya me vine. Y la verdad es un momento muy padre, Sí. ¿no? Yo disfruté mucho mis momentos con las fiestas patrias, los gritos de independencia, la marcha de la lealtad, todo lo que tuviera que ver con la historia de México lo disfruté enormemente. ¿Tenemos más imágenes? A ver. A ver. Mira. Esta foto ha dado la vuelta. Ese es reciente. Bueno, para empezar, claro que ese coche no es mío. No. Me lo presta un amigo yucateco y que me permite correr con mi hermano el Rally Maya, que yo creo que es la promoción turística más importante que se ha hecho para poblados pequeños de Yucatán en mucho tiempo. Y una de tus grandes pasiones. Me apasiona mucho el automovilismo. Si tengo otro hermano mayor, Luis Gabriel, que es un expertazazo de los coches. Yo creo que es de las gentes que más sabe en México de ello y nos fue inculcando la pasión. Y él y mi hermano son rallistas, han corrido la Panamericana varias veces. Yo no la he corrido porque cuando empezaron a correr, pues yo empecé a ser candidato y presidente y yo sé que ya no debí, ya no me dejaban, como le quieras llamar. No pierdo la esperanza de correr algún día, pero sí, me gustan mucho los rallies y soy además Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, me invitó y soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA. Y también, según entiendo, fan de Niki Lauda. Bueno, Niki Lauda, desde luego. Hay varios grandes. Niki Lauda, que además tuve el honor de conocer ahora cuando estaba de director, asesor de Mercedes.
Pues me parece que es uno de los grandes corredores de México. Yo, en realidad, como mis hermanos los bebés, soy de Senna, Sí. a quien considero el piloto más grande que ha habido. No cabe duda que ahora Lewis Hamilton probablemente lo supere, y mi hermano es fanático del Moreno de Fuego. Yo no tanto, pero sí prefiero, por ejemplo, cuando estaba con Nico Rosberg, me parecía, yo le iba a Nico Rosberg, los dos en Mercedes, y Nico finalmente ganó el campeonato, misteriosamente, de repente ya, dijo, ya gané, ya me quiero ir, y deja el automovilismo de Fórmula 1, pues es una pena, pero bueno, sí. ¿Qué escudería es tu favorita? Mira, aquí también hay, de la Fórmula 1, yo estoy con Checo Pérez, francamente, ¿no? Entonces, del Racing, ahora las Panteras Rosas, cancelaron el Force India, pues los apoyo por eso, ¿no? De los grandes, que son Mercedes, Ferrari y Red Bull, pues yo tengo una pasión secreta por los Ferraris realmente, ¿no? Pero indudablemente que Mercedes ha sido un campeón brutal. Entonces, antes de que llegó Lewis Hamilton y Niki Lauda Mercedes, cambiaron todo eso. Ahora, hay otro mexicano, que es el Pato O'Ward, que es regiomontano, un chavito que está corriendo en la Fórmula India ahorita, que lo acaban de jalar al equipo de Red Bull, de las fuerzas inferiores, digamos. Yo creo que el Pato va, si no es Checo, ojalá lo sea, todavía tiene ya menos años pero de chance, pero todavía tiene, y ojalá sea campeón, pero si no, el Pato yo creo que puede ser campeón de Fórmula 1 algún día. Así es, bueno, pues una de las grandes pasiones de Felipe Calderón. Y tenemos otra imagen. Esa está padre, la del rally, ¿eh? Sí. Este es un documento de la Universidad de Harvard. Ah, sí. Sí, es mi maestría de Administración Pública, ¿no? Y qué orgullo, ¿no? Sí, me imagino, nunca te imaginaste estar en Morelia, Michoacán, y de pronto tener un título de esta envergadura. Y la verdad es una universidad que me ha acogido mucho. Cuando terminé la presidencia me invitaron de fellow, se dice senior fellow. En realidad era un fellowship de global leaders, etcétera, etcétera. Y es una universidad que quiero mucho, ¿no? Pero sí, es un motivo de realización personal. De hecho, me fui a Harvard cuando, te voy a decir, después de haber sido presidente del PAN, yo ya había sido presidente del PAN, y yo consideraba que mi carrera política estaba acabada. Yo como presidente del PAN me tocó vivir momentos, como dice la maldición china, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Entonces estaba México en un día de una crisis económica brutal, porque acaba de pasar el 95-94, lo que se llamó la crisis del tequila, que arrasó con el patrimonio de muchas familias, y al mismo tiempo estábamos todavía en los jaloneos electorales. Entonces, el presidente Zedillo era presidente de la República, tenía un problemón con toda la parte económica y necesitaba el apoyo de la oposición. Entonces un día me llamó y dije, necesito apoyo, por favor ayúdenme. Y dije, mire, mis principios, y los del PAN entonces, porque el PAN ya olvidó los principios, en fin, son de que el interés nacional es preeminente, más allá del interés del PAN o los míos. Entonces, por México yo lo voy a apoyar. Pero a cambio le voy a exigir que se haga una reforma electoral definitiva. Y me tocó negociar con Zedillo, con Porfirio Muñoz Ledo, con Santiago Oñate, lo que sería la reforma electoral de 1996, que creó un IFE independiente por primera vez, aquel IFE ciudadano que presidió José Woldenberg, y que permitió con una nueva ley y nuevas reglas que hubiera transición democrática en México. De hecho, gracias a esa ley, el PRI pierde la mayoría en 97, yo era presidente del PAN, y pierde la presidencia en el 2000. Pero a cambio de eso yo apoyé al gobierno, al paquete de Zedillo, para sacar la crisis económica, que salió exitosamente, pero un costo político altísimo, que en el propio PAN me reprocharon, y algunos, ¿no? Y entonces cuando, como todo ser humano, ya voy aprendiendo eso, pero todo ser humano, le prestas más atención a las cosas malas que se digan de ti, aunque sean por una bola de este tamañito, que a las buenas, que lo dice mucha gente. Y ¿saben qué? Pues ahora sí que, como dice el dicho, ni el enfermo quiere, ni hay que darle. Entonces ya no opté por la reelección del PAN, dije, pues ahí se ven, yo actué conforme a mi conciencia y me siento bien con eso. Admito que no fue fácil para nadie. Y me fui a estudiar lo que siempre había querido estudiar, que era una maestría en Estados Unidos. Y qué mejor que en la administración pública, ¿no? Porque para aprender las cosas teóricas de gobernar y eso, fue muy padre. Y bueno, ha de haber sido para ellos una experiencia tenerte tomando estuvo padre, clases. Estuvo padre. Aparte voy de repente a la Kennedy, que ahora acaban de ser un edificio precioso. Y ahí me tienen mi foto y me reciben muy padre y todo. Sí, es muy padre. Y bueno, finalmente tenemos
algo que pues yo llamaría una gran bendición que tienes en tu vida, que es la siguiente imagen. Sí, sí, fíjate que voy a buscar las fotos. Esa es una foto que nos tomamos con mis hijos y Margarita cada 15 de septiembre en la noche. Sí. Entonces va a haber 6 y las voy a buscar, pero sí es en la silla presidencial, efectivamente. Margarita, María ya hay toda una señorita, entonces tendría que serían como 15, 16 años. No, menos, porque María entró de 8 años cuando yo entré a la presidencia, tenía 13, 14 ahí. Luis Felipe. Juan Pablo, que está a la derecha, pues ya es un mastodonte que mide como 1,86, 87, ¿no? Así que más alto que su mamá y que yo, pues en fin, conmigo no está tan difícil, pero bueno. Pero sí, bueno, muy padre. muy unida siempre una familia muy padre, la muy verdad, linda. muy privilegiados. Pues bueno, tenemos algunos regalos. No me digas. Primero que nada, tengo aquí esto que conseguimos, que se llama Los retos que enfrentamos. Exacto, sí, sí. ¿Qué retos enfrentaste y cómo pudiste sobrevivir una presidencia en México? Me tocó momentos bien difíciles, la mayor crisis bueno, entonces, porque esto ha seguido y creciendo, la crisis de violencia y seguridad en México. Yo considero que ahí lo explico, hubo un cambio de modelo criminal que provocó una disputa territorial que no había antes. Y esa disputa hizo erupción, como un volcán que estaba a punto de estallar, hizo erupción cuando yo fui presidente y me tocó combatir todo eso. Es decir, no es que se haya causado por la acción del gobierno. La acción del gobierno es porque se genera una situación de violencia en varios estados, donde el Estado tiene que intervenir y enfrentar a los criminales. Pero ahí lo explico. La crisis económica, que fue la crisis más grande del mundo en 80 años, y que México fue el país más afectado por ser el más dependiente de Estados Unidos, nos tocó enfrentar, ahí viene la crisis de la influenza, etcétera. Estoy preparando otro libro, por cierto. Este es muy descriptivo, muy de exalumno de la Kennedy School of Government, es decir, políticas, situación, política, resultados, retos, etcétera, etcétera. Casos específicos. Padre. Y además, con la compra de este libro, es como están financiando precisamente ahora A México Libre. a México Libre. Sí, efectivamente, con los ejemplares que me tocaban a mí, lo que estoy haciendo es con esos ejemplares financiando las cuotas, digamos, para sostener nuestras asambleas, ¿no? Y va bien, ¿eh? Sí. Entonces sacamos eso bastante bien. Y bueno, pues tenemos 4 libros y nos gustaría que eligieras uno de los 4. ver. El siguiente es de Francisco Martín Moreno, Ladrón de Esperanzas. ¿Crees que ¿A quién se refiere o qué? ¿Crees Deja que ver, nos deja estén ver, robando no, las esperanzas a los mexicanos? No sé. La conozco, me parece cara conocida, ¿no? También tenemos de Tatiana Cloutier. A tía Tatis. Juntos hicimos historia. Pero eso no es de Tatiana Cloutier. Ella dice que alguien lo hizo, pero que ella no estaba de acuerdo, quién sabe qué. Entonces, bueno. Y luego, ¿qué más? Y el último, ¿con cuál te quedarías? Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo. La ambición. Yo creo que por el autor Carlos Tello, definitivamente. ¿Sí? Por cierto, Carlos Tello, que es un gran historiador, un hombre muy talentoso, escribió otro libro que yo le recomiendo ampliamente, que se llama 2 de julio. Habla de la noche de las elecciones del año 2006, donde yo le gané a López Obrador. Y entre otras cosas, donde habla que en el propio cuarto de guerra, en el propio círculo cercano de López Obrador, tenían las encuestas de Ana María Covarrubias, su encuestadora de cabecera, que para la medianoche de ese día, sus propios conteos rápidos me daban a mí la victoria. Contrario a lo que dijeron que él tenía encuestas que me ganaba. Eso era una gran mentira. Las mentiras son propias de mentirosos, que no tuvieron el valor, es decir, tuvieron la cobardía de no dar sus propias cifras y reconocer que habían perdido. Ana Cristina Covarrubias meses después reconocería en un programa de radio muy famoso que efectivamente los conteos rápidos de sus encuestas yo había ganado ese día. Pero bueno, les recomiendo 2 de julio, Carlos Tello, y con mucho gusto voy a leer Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo. Claro que sí. Y, por cierto, en este libro, Los retos que enfrentamos, habla acerca de si te arrepientes de algo que pasó en el sexenio, alguna decisión. Muchas cosas. Ahí no hablo tanto de eso, digo, soy muy objetivo, políticas públicas, etcétera. Pero sí, segura, mira, es imposible que todo salga bien, ¿no? Sí. Y sí hay muchas cosas que, como todo pregunta, ¿qué harías distinto? Pues habría muchas cosas que haría distinto, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, hubiera metido más la pierna con
con algunos gobernadores. Por ejemplo, hubiera corrido el riesgo de romper en el Congreso, aunque no tuviera mayoría y aunque me pudieran destituir incluso, pero no ceder a unas negociaciones que eran verdaderos chantajes, sobre todo del PRI, que tenía mayoría entonces. En algunos casos. Por ejemplo, no debía haberme esperado a que... Yo cada vez que había un apoyo, esperaba que los gobernadores hicieran su parte y los empujaba, y ustedes tienen que formar su propio... Quizá yo debía haber entrado, intervenido y con permisito, ¿no? Como hace, por cierto, en algunos casos este gobierno. En fin, muchas cosas. Pero bueno, mira, tu responsabilidad es tomar decisiones. Sí. Y tomas decisiones en condiciones de incertidumbre. Pero son decisiones costosas que te van a criticar. Por ejemplo, la influenza. De repente te dicen, se estaba muriendo gente, pues muy chavos, ¿no? 35, 40 años, en los hospitales de neumonías atípicas. Por cierto, a mucha gente le va a haber pasado. Todos tenemos una tía, un primo, etcétera. Oye, ¿qué pasó? Pues se murió de repente, pues le dio una gripa muy fuerte. Es influenza, es influenza del H1N1. Claro. Los mandamos al laboratorio y pues llegan, señor, pues sí es un virus mortal, pero el virus es desconocido. Es decir, la primera vez que en los laboratorios del mundo se puede detectar este tipo de virus. No tenemos vacuna por lo mismo y no sabemos qué medicina le pega. Tenemos que pasar 36 horas y tenemos que probar varias. Bueno, ¿y qué letalidad tiene? Pues mire, como es un virus que viene de animales, ya ve que hay virus, esta influenza porcina, ¿te acuerdas que se llamaba? Sí, y la aviar. La aviar, por ejemplo, que viene de pollos y gallinas, hay un tipo en China que tuvo una letalidad del 63%. O sea, más de 6 de cada 10 personas que se contagiaban se morían. Entonces tú estás en esa incertidumbre, ¿qué haces? Te preparas para el peor escenario. Aparte, el brote era en una pequeñísima comunidad de México que se llama Ciudad de México, área metropolitana, ¿no? Sí. Entonces tenías que cortar la tasa de propagación del virus. Había otro problema, aunque no fuera de una letalidad tan alta, que finalmente fue una letalidad más arriba de la influencia normal, pero obviamente no de más de dos dígitos, que es la que temíamos, no había ya suficientes respiradores en los hospitales. Es decir, la gente llegaba, ¿puedo respirar? Sí. Tienes que intubarla y tratar de sacarla intubada. Ya se nos estaban acabando los respiradores. O sea, fue una crisis fuerte, sí, ¿no? Una crisis humanitaria fuerte. Y pues tenemos una serie de preguntas y respuestas. Nos gustaría saber tus pasiones. Bueno, eso no es una... te gustaría saber, pero no sé. Soy muy apasionado, por empezar. Muy apasionado. Mucho. Me apasiona la vida pública de México. La gente me apasiona. Si algo me transforma es estar con la gente. Me apasiona mucho. ¿Sientes el cariño de la gente? Sí, también. Y esas cosas son indescriptibles, ¿no? Lo que más disfruté de la presidencia fueron las giras y la gente, y los apapachos y los abrazos y los gritos y las porras, y eso es muy padre. Me apasiona mucho. Me apasionan mucho los coches, ciertamente, aunque entiendo que no es un deporte popular, en fin, me gustaría más. Me gusta mucho la bicicleta, por cierto, el ciclismo. Lo sabemos. Me gusta mucho la música. Ahora he tenido varias aficiones, ¿no? De chavo, pues era muy de Serrat, ¿no? De Alberto Cortés, por ejemplo, fallecido recientemente, cosas. Luego le fui cambiando un poco a... Bueno, entonces, Mocedades estaba en aquel tiempo, pero luego le fui hacia la trova cubana, mucho, en los tiempos de Rebelde, a Nacha Guevara, a la música latinoamericana folclórica. Y ya recalé, y bueno, Ana Belén, Víctor Manuel, y ya soy un fanático de Sabina, sin ser apasionado. Pero así es. Soy apasionado de cantar, me encanta mucho cantar, me gusta mucho cantar con mariachis, me gustan mucho las canciones de Sabina, cantarlas, ¿no? Ya no lo hago porque con esta mendiga famita que me han hecho a la mala, ojete, todas las mentiras, que sea alcohólico, etcétera, que es una gran calumnia. Hay un rumor que dicen que quien corrió esa información fue... Federico Arreola. Federico. Fueron dos, Federico Arreola, y por eso andan sus tweets ahí, ¿no? Sí. Él dice que un día que yo lo calumnié, etcétera, cuando guste le puedo decir la fuente que yo tengo lo que dije. Y entonces él mismo reconoce en un tuit, Calderón me calumnió y yo en represalia también lo calumnié con López Obrador y le dije que era un alcohólico. Así es.
Pero dice, no es cierto la verdad, pero él nunca rectificó y entonces yo rectifico porque soy más hombre, es que, o no, soy más X. Pero él reconoce que fue una calumnia sobre mí, de la cual se agarró Noroña, que es pues obviamente representa pues lo peor de la vida pública de México, lo más bajo, y es un fiel reflejo de lo que es Morena, ¿no? Pero la verdad es que no, yo creo que en Morena hay mucha gente que no son Noroña. Entonces, por ejemplo, me cuido, ya pues ni canto ni nada, porque pues no. Sí. Pues precisamente por la manera en que distorsionan en las redes, ¿no? Videos, etcétera. Entonces, pero eso me apasiona mucho, me gusta mucho cantar. Me gusta mucho la historia de México, me gusta mucho la historia universal en general. ¿Qué más me apasiona? En fin. Eso que nos comentas es parte de los sacrificios que has tenido que hacer para llegar a donde has llegado. Sí, pero bueno, la verdad es que he llegado lejos y eso me da gusto. Y también aprendes, ¿no? Pero mira, nunca he faltado a mis responsabilidades, ¿no? Cuando fui presidente de la República, deciré, tuve más de 3,000 eventos públicos. Digo, eran 3,000 más o menos hasta diciembre de 2011. Imagínate, más de 3,000 discursos. Hacía giras 2 días a la semana, o sea, recorría por lo menos 5 estados por semana. Hice más o menos unas 90 giras internacionales. La verdad, un presidente que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estuve ahí en mi puesto. Atendí a mis hijos, en fin. Y la gente tiene que entender que son humanos, que están cansados, ¿no? Que se desvelaron, que trabajaron de más, que no están a lo mejor en su mejor día. No, y además, ¿no?, ibas con tensiones y noticias. A la hora que sonaba el Preocupado. teléfono, a la hora que sonaba el teléfono en mi recámara era una mala noticia. Así fueran las 3, 4 horas, sabes que es una mala noticia y te preparas, ¿no? Y sufres mucho. Cada cosa que nos pasó y cada tragedia, cada homicidio, cada crueldad de los sinvergüenzas, me dolía mucho, ¿no? Este fin de semana todavía me enteré finalmente el desenlace de una persona que yo quería mucho en Michoacán, que secuestraron, y estos zampones finalmente supe que lo habían matado, ¿no? A sangre fría, un hombre muy valiente. Y no pude, pues, la verdad es que todas esas cosas me duelen mucho, ¿no? Por eso, de ahí, una pregunta que retomo es, ¿en qué te ayudaste para poder sobrevivir? ¿En Dios, en tu familia, en ti mismo? Por supuesto, ¿no? Desde la fe, las convicciones son muy relevantes. Todo va cambiando también en la vida, ¿no? Pero desde luego, yo cuando tenía un momento de debilidad pensaba mucho en mi familia y en mis hijos y en las razones por las cuales estaba en la presidencia, ¿no? Margarita tuvo un detalle con mis hijos. Margarita ha sido una parte fundamental de mi vida y sin ese soporte no lo hubiera hecho, ¿no? Una vez a mis hijos les dijo, les explicó antes de entrar a la presidencia, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a prestarle a México a su papá 6 años. Tienen que entender que va a estar al servicio de México y están de acuerdo. Pues sí. Entonces los niños sabían que yo estaba prestado, ¿no? Y esa idea me sostenía fuertemente, ¿no? De estar haciendo algo por mis hijos y por otras generaciones. Había momentos muy difíciles, pero bueno, había que salir adelante. También tu propia fortaleza, los principios en los que crees, ciertos códigos éticos que te construyes y los tomas como premisas fundamentales de tu vida, pues te acaban sosteniendo, ¿no? Te sacan adelante, ¿no? Así es. Momentos también de fe y de fuerza, también momentos de duda, ¿no? Existencial muy fuerte, pero pues todo eso se combina en un ser humano que, pues con aciertos y con muchos errores y como cualquiera, con méritos y con también muchas debilidades, pues actué conforme a mi conciencia, tratando de hacer el bien, como decían los aristotélico-tomistas, uno escoge el bien aunque no siempre elige bien. Exacto. Con muchas debilidades también, en fin, un ser humano, pecador, estándar, o quizá más allá de eso. Pero pues traté de actuar pensando siempre en México. En el bien común. En mis hijos y, como decían los clásicos del humanismo político, haciendo política que es definir y realizar el bien común en cada momento histórico. Así es. Y pues bueno, yo creo que muchos mexicanos están muy orgullosos pues de esa participación tan activa.
Y finalmente, ¿qué sigue después de una presidencia, después de que Margarita fue candidata? ¿Qué sigue para México Libre? Bueno, eso es bien importante. ¿Qué creemos? Que parte de los problemas que tenemos de México no es tanto que si está López Obrador en la presidencia o no. Yo creo que eso es coyuntural. Un coyuntura importante, pero es coyuntural al final de cuentas. No es esencial. Lo esencial es que está divorciada la política de la ciudadanía. Curiosamente, la raíz y el significado de ambas palabras es igual. Ciudadanía viene del latín civitas, que significa la ciudad. Política viene del griego polis, que significa la ciudad también. Entonces, política y ciudadanía son en realidad sinónimos etimológicos. Y lo que debemos hacer es conciliarla. Y para hacerlo, ante el fracaso de los partidos políticos establecidos que le han cerrado la puerta a los ciudadanos, específicamente el PAN, por desgracia, lo que estamos haciendo es llamar a los ciudadanos a organizarnos. Porque están bien los memes, están bien las redes, está bien la marcha, pero no es suficiente, no basta. Y lo que nos va a dar una palanca de transformación de México es participar en política, con mayúscula. Es decir, política con principios, con parámetros éticos. Política no como el arte del poder, sino política como construcción del bien común, como actividad encaminada a acceder, ejercer y vigilar el poder para que se subordine al bien común. Y eso es México Libre. Y queremos hacerlo con esos parámetros éticos, con ciudadanos que vengan por su propio pie a nuestras asambleas, aunque nos tome más tiempo, pero no queremos repetir los esquemas de muchos partidos de acarrear gente, de pagar gente. Queremos que la gente venga. Entonces, la invitación es a que nos unamos a este esfuerzo por construir un México mejor, bajo las alas de la libertad, la democracia, la justicia, la sustentabilidad, el Estado de Derecho y la persona y el bien común en lo que creemos. Y hay que registrarse en mexicolibre.org.mx y estar atento a la asamblea. Tenemos que hacer 200 asambleas distritales. ¿Cómo van hasta este momento? Van bien, van bien. Empezamos a la última semana de mayo, ahorita estamos básicamente en la segunda de junio. Y vamos bien, tenemos que ir más rápido, pero nuestros equipos están en un proceso de aprendizaje, ¿no? Próximamente tendremos la de mi propio distrito, por ejemplo. Sí, ahí vamos. Ya. En la Ciudad de México, por ejemplo, son más o menos una treintena de distritos. Llevamos ya 2, estamos haciendo la 3 y de aquí a diciembre vamos a alcanzar perfectamente, yo creo, ¿no? Y bueno, pues hablando de sociedad civil, hay un colectivo, hay un grupo de mujeres que se unieron apenas en enero de este año y es un observatorio político, retomando el tema de lo que mencionabas, ¿no? Que la gente se tiene que involucrar, se tiene que informar, tiene que exigir a las autoridades. Y bueno, pues no sé si conozcas a este colectivo que se llama Hijas de la MX. Pues ahí las leo y las sigo. Y bueno, pues ellas saben que vas por la vida a 1000 por hora y que les gustaría que siguieras así y me mandaron este obsequio para ti. Sí, ya estaba diciendo, es un Ferrari, ¿verdad? Es un Ferrari. Y bueno, Fernanda Betancourt, fundadora de Hijas de la MX. Padre. Muchas gracias. Lo preparó con mucho cariño. Un Ferrari. Muy bien. De la serie del Gran Turismo. Muchas gracias, ¿eh? La verdad es que no sé cómo supieron. Y bueno, pues investigamos mucho acerca de la trayectoria de Felipe Calderón como personaje, pero de verdad te damos las gracias infinitas por habernos abierto la puerta al hombre, a la persona. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Círculo de Confianza. Pues muchas gracias a usted, la verdad estuvo muy divertido. Y saludos a las hijas de la MX y desde luego muchas gracias, Desiree. Muchas gracias, Felipe. Y pues el último comentario que quieras dedicarle a la gente. No, pues la verdad es que gracias por recordarme lo que soy, ¿no? Yo me siento a veces como un jugador de fútbol que ha estado muchos años en la banca, ¿no? Sí. Entonces, pues ya tienes que volver a agarrar el toque de balón y bajar de peso, en fin, pero pues ahí vamos poco a poco. Pero yo creo que la clave de la vida, y ha sido algo que... La clave de la felicidad, que yo no sé, te pasa, veo muchos, pero nunca terminas de decir ya soy feliz o lo que sea. La verdad es que es una búsqueda constante. Por eso me gusta un libro que más que ser feliz, así como algo consumado, es cómo ser cada día más feliz, ¿no? Happier se llama el libro. Pero consiste en poder disfrutar el instante efímero, pero no subordinar tu vida a lo efímero, sino tener un sentido de trascendencia y hacer cosas que le den sentido a tu vida. Y creo que en la combinación de esas cosas yo trato de encontrar mi propio equilibrio y mi felicidad. Y por esa razón
creo en México, seguiré luchando por México, le da sentido a mi vida y eso espero que me pueda hacer a mí y a otros cada día un hombre más feliz y es lo que enfáticamente recomiendo. Que cada quien busque su motivo, su razón, que disfrute la vida, pero que además le dé un sentido trascendente. Muchísimas gracias por este maravilloso momento que estoy segura que todos hemos disfrutado muchísimo y pues no nos queda más que despedirnos, quedarnos con las palabras guardadas en la mente y en el corazón y pues a seguir por México. Esto fue Círculo de Confianza, soy Desiree Navarro y pues nos vemos muy pronto.